¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña nuevamente el reportero industrial mexicano. Yo soy David Luna y pues bueno, me da mucho gusto saludarles y hoy vamos a hablar de un tema crucial, sobre todo en este contexto de la digitalización de las empresas de manufactura y en general de toda la transformación digital del mundo de los negocios. Y pues bueno, hemos solicitado a la compañía de un experto para que nos aclare un poco sobre el tema de la seguridad en el proceso de digitalización, sobre todo el cuidado de la información para las empresas. Y por eso nos acompaña Alejandro Duto. Él es director de ingeniería operacional, de tecnología operacional, perdón, de la empresa T-Enable. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y todo un tema, sin duda, el de la seguridad en las redes industriales y en las redes de la información, ¿no? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por tenerme junto a ustedes y definitivamente es un tema que está más que candente hoy en día. Y yo quisiera empezar con este tema de la digitalización está alcanzando a las empresas de manufactura. Como bien sabes, pues nuestra audiencia es básicamente el sector industrial, que pues bueno, cada vez adopta más tecnologías de información y las sistemas, digamos, de seguridad y de cuidado, digamos, de la información, pues va a ser cada vez más vital, ¿no? Sobre todo viniendo de otras industrias como la de servicios. Ustedes son expertos también en toda esta materia de seguridad y el manejo de la información va a ser crucial en estos términos. Cuéntanos cómo ha sido esta evolución, Alejandro, y cuáles son, digamos, los puntos clave que hay que tomar en cuenta para el manejo de la información de forma segura. Bueno, a ver, todos hablamos en algún momento del día de lo que es la industria 4.0, ¿no es cierto? Correcto. La industria 4.0 no es ni más ni menos que la cuarta ola de la revolución industrial y lo que implica esta cuarta ola es que hoy en día los dispositivos que instalamos en nuestras plantas son cada vez más inteligentes, ¿sí? Y tienen más capacidades de conectividad. Cuando en el mundo de la tecnología decimos que son más inteligentes, tiene su lado bueno, que es que los dispositivos en sí pueden hacer más tareas, pueden hacer más eficientes los procesos, pero como tales, la codificación, es decir, el firmware, el código que tienen internamente, se torna más complejo. Al tornarse más complejo, estamos abriendo el universo de el desarrollo a fallas, a huecos, a vulnerabilidades. Esto, sumado al hecho de que la industria 4.0 está asignada por otra palabrita clave que es convergencia, es decir, que las redes operativas, sea por diseño o por accidente, hoy están conectadas con las redes corporativas, hacen que estos nuevos dispositivos, estas redes que antiguamente estaban totalmente aisladas y nadie les prestaba atención desde el punto de vista de la ciberseguridad, hoy estén, como quien dice, en primera plana. Y agregando el tema de más de la movilidad, que es cada vez más factible en la industria, pues casi de manera obligada está tener la información en la nube, ¿no? Y esto representa sin duda algunos riesgos o al menos preocupaciones, porque obviamente algunos expertos dicen que cuando se toman las medidas pertinentes tampoco es que haya mayores riesgos, ¿no? Sin embargo, bueno, sí hay un riesgo ahí que existe y es que la información está en la nube, pareciera que no está en nuestras manos. ¿Cuál es la realidad, Alejandro? ¿O cómo asegurar que efectivamente esta información esté segura? Bueno, hay una cuestión ahí que es muy, muy interesante. Hoy en día, las organizaciones están empezando a trabajar, pero aún están lejos de conseguirlo, en programas y políticas que sean holísticos. Yo le llamo holístico a algo que va de punta a punta, es decir, que cubra desde el punto de vista de la ciberseguridad y del manejo del riesgo, tanto los activos que están en la nube, pasando por la infraestructura local y llegando a la infraestructura operativa. Típicamente cuando vamos para el lado de lo que es la nube y lo que es la red corporativa, hace años que se viene trabajando la seguridad, por el lado de la red operativa no. Pero como hoy todos los dispositivos conectados valen de la misma manera para una entidad maliciosa, es decir, un PLC en la planta
es igual de importante que un servidor virtual en la nube, ¿sí? Las organizaciones tienen que empezar a entender que hay una necesidad muy real de tener una política que cubra de punta a punta los activos de las organizaciones. Ese punto en particular todavía no está listo, todavía no está ahí. ¿Qué pasa con empresas, por ejemplo, el caso de Foxconn en 2019, justamente para el Día de Acción de Gracias? Pues por ahí alguien creo que le dio un clic de más a un correo y les costó creo que $35 millones el chistosito por haber adquirido no sé si la palabra es adquirido, ¿no? Pero dejado entrar un ransomware. Platícame primero qué es exactamente un ransomware y lo que representa en términos de vulnerabilidad. Bien, el ransomware es básicamente tomar activos de la red como rehenes, ¿sí? Cuando decimos tomar activos de la red como rehenes, básicamente lo que estamos diciendo es que algún agente externo va a entrar a la red, va a entrar a estos activos y de repente encripta toda la información que está en el disco rígido de este dispositivo. Esto se puede dar tanto en ambientes domésticos, ¿sí? Nos puede pasar a vos, me puede pasar a mí, puede pasar a cualquiera de los que están viendo esto, o se puede dar en ambientes corporativos. ¿Por qué está tan de moda esto? Porque básicamente cuando el ransomware encripta el dispositivo, lo único que el usuario puede ver o lo que la organización puede ver son indicaciones de cómo pagar el rescate, ¿sí? Cuando se paga el rescate, bueno, hay un momento que típicamente es en Bitcoin o en alguna criptomoneda, hay un momento en donde los atacantes proveen la llave para desencriptar la información y volver a la normalidad. Eso se da a veces, otras veces ni siquiera eso se da. Claro. El hecho de que se use este tipo de ataques y que esté tan de moda es que, primero, es fácil de instrumentar para los hackers y, segundo, el retorno de inversión, entre comillas, para ellos es altísimo. Claro, y además es muy, muy fácil basta un clic, ¿verdad? A una ejecutable, vaya, o a un software malicioso. Exactamente. Ahora, tú como director de tecnología operacional, seguramente te encuentras con muchas dudas, muchas preguntas interesantes en cuanto a cómo proteger la información que viene de máquinas, que viene de procesos industriales. Platícanos sobre estas dudas, digamos, qué es lo más común y cómo se deben enfrentar estas, digamos, o solucionar los problemas que normalmente se enfrentan. Bueno, entender la superficie de ataque, el riesgo cibernético que tenemos a nivel industrial es fundamental, ¿sí? Sea esto infraestructura crítica, o sea, utilidades y demás, o sea en procesos de manufactura. De todas maneras, el entender qué tan expuestos estamos como organización es el primer punto para tener una red realmente sana. Entonces, muchas veces lo que vemos es que las organizaciones carecen de una ciberhigiene básica, ¿sí? Como es manejo de contraseñas, como es el manejo de parches y demás. Para aquellos que ya están un poco más avanzados, el punto de partida definitivamente es la visibilidad. No podemos proteger aquellos activos que no conocemos. Y dentro de este grupo en particular hay que tener en cuenta que típicamente uno se enfoca sobre los activos de OT clásicos, es decir, capa 0 y 1 del modelo Purdue, cuando en realidad muchos de los ataques entran por las capas 2 y 3, es decir, por las estaciones de ingeniería, por los HMIs, por dispositivos que tienen un parecido a los dispositivos de IT, pero en realidad trabajan dentro de la planta. Es importante lo que dices porque tal vez uno no pensaría que, por ejemplo, por los HMIs puedas tú recibir algún tipo de ataque, ¿no? Siempre estaríamos pensando que es a lo mejor en el front-end, hacia los aplicativos, hacia nuestros clientes, por ejemplo, lo que puede salir al público en general. Entonces, esto es verdaderamente peligroso si no se tiene presente. Es correcto. De hecho, justamente esa camada intermedia es la que siempre se la deja de lado
y es donde casualmente solemos tener los sistemas con menos actualizaciones y con menos resguardos perimetrales. Entonces, eso, digamos, para hacer la analogía de una casa muy protegida y una totalmente desprotegida, obviamente el hacker va a querer entrar por ahí y esos dispositivos son hoy en día los que hay que tener en cuenta. Y además es donde está evolucionando mucho todo el proceso de, no de adquisición de datos, porque eso ya es viejo, pero sí el compartir los datos hacia sistemas más robustos, ¿no? Entonces estos daños de hecho se podrían extender hacia sistemas, por ejemplo, MRP, CMMS o ERP incluso, ¿no? Es totalmente cierto, o inclusive más allá de la planta, ¿sí? Tenemos el caso de Colonial Pipeline, que fue hace poco más de un año, Uh ¿sí? -huh. En donde los hackers básicamente lo que hicieron fue moverse lateralmente para desplegar el ransomware en la red corporativa. El ataque no fue sobre la red de OT en sí, sino que fue en la red corporativa, pero eso igual paró toda la producción porque el ataque entró por ese lado. Híjole, y pensemos, por ejemplo, una línea automotriz, pararla unos minutos estamos hablando de decenas de miles de dólares en el costo, ¿no? La industria farmacéutica o la industria de alimentos, el daño puede ser de otras dimensiones, devastadoras incluso en términos sociales y de salud. Es decir, la industria de la manufactura realmente puede ser proclive a daños muy grandes si no se toman las medidas adecuadas, por lo que nos dices. Claramente, claramente. Y eso solamente enfocándonos en manufactura. Ahora, si vamos a infraestructura crítica, estamos hablando de dejar áreas geográficas enteras sin energía, sin Agua. combustible, sin agua y demás. ¿Sí? Entonces, eso nos afecta a nosotros como población general en el día a día y ya tiene una afectación en la vida de las personas, que es mucho más crítico tal vez que pensar simplemente en términos monetarios. Claro, y que en el caso del agua ya ha habido ataques, ¿no? Y sin duda uno de los recursos que más se están digitalizando actualmente por los estados es el agua, porque ahí hay muchísimos ahorros y eficiencias en el manejo de este recurso vital, más que nada, hoy más importante que nunca, creo. Totalmente, totalmente. Y justamente habiendo llegado de Te, Monterrey te das cuenta de la eso. semana pasada, eso se siente y mucho. Sí, ojalá que esto ayude y la digitalización, esta transformación digital nos ayude a cuidar mejor también nuestros recursos, pero obviamente teniendo este aspecto de la seguridad Correcto. siempre presente. ¿Alguna idea final que nos quisieras dejar, Alejandro? Bueno, básicamente es que nosotros estamos hablando sobre redes operativas, pero es mucho más transversal a las redes operativas. Un mensaje fundamental es que las organizaciones deben empezar a pensar en lo que son las políticas holísticas, punta a punta. Cualquier dispositivo conectado es un dispositivo vulnerable y en lo que es la ciberhigiene, es decir, mantener y tener procesos de manejo constantes. Una vez hecho eso, ahí sí, conocer lo que tenemos en la red para poder entender las vulnerabilidades y el ciber riesgo al cual nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre un gusto platicar con ustedes. Alejandro Duto, director de tecnologías operacionales de Tenable, una empresa experta en no diría en la seguridad, en el cuidado de la vulnerabilidad de la información de las empresas. Es Muchísimas correcto. gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.